Ahora vamos a ver el tema declarado por la UNESCO 2017 con el nombre de los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita. Yo quiero preguntarles, y hasta ahora que son más o menos del 17, casi 8 años, ¿no?, de la declaratoria por la UNESCO, y todavía no se entiende bien qué es lo que quiere decir los recorridos rituales, ¿no? ¿A qué se refiere la Alacita, la UNESCO, para hablar de la Alacita cuando habla de los recorridos rituales, ¿no?, en la ciudad de La Paz durante la Alacita? Entonces, mi persona, ¿no?, como parte de mi preocupación, porque soy experto en el tema de tradiciones, en el tema de expresiones del patrimonio inmaterial de La Paz. Entonces, en esa medida me preocupa que ni los periodistas, incluso ni las autoridades, ni los actores hablen de los recorridos, sino hablan los sueños, los anhelos, las esperanzas, el Dios de la abundancia, Alacita, patrimonio cultural de la humanidad, pero no explican cuál es el elemento principal, ¿no?, que ha sido declarado por la UNESCO y por qué se llaman los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué se está comprendiendo por eso? Porque estamos nosotros muchas veces a merced de las redes sociales y también a merced de los medios, de no comprender exactamente por qué ha sido declarado la Alacita como patrimonio cultural de la humanidad, cuál es el valor, o sea, cuál es el elemento central, porque tienen que tener en cuenta que la Alacita no solamente es nuestro, sino también es, ¿no?, como una expansión geopolítico hacia otros países como el Perú, como Chile, como Argentina, como el Brasil y más allá de eso todavía en Europa. Entonces, cuando se ha presentado el expediente, ¿no?, durante varios años, casi como 6, 7 años, el Perú estaba al acecho, porque el Perú quería interponerse para esa declaratoria. Cuando se ha reunido el comité y pregunta a la asamblea, porque es una asamblea extraordinaria de todos los países, sus agregados culturales representantes de la UNESCO, entonces el Perú se ha, ¿no?, indicado de que este es un patrimonio compartido y los chilenos han dicho que es un patrimonio chileno. Imagínense. Entonces había que convencer al comité de por qué queremos una declaratoria y por qué recorridos rituales y por qué en la ciudad de La Paz el día 24 de enero. Entonces, de eso se trata la investigación ahora, de eso se trata mi conferencia, y espero que ustedes comprendan que este nombramiento se debe a un conjunto de análisis, de investigación y de reuniones que han sucedido durante más o menos 4 años, después 2 años y 1 año al final, ¿no?, para que la UNESCO, el 2017, declare públicamente, internacionalmente, que a la Alacita fue declarado con el nombre de los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la Alacita y con la categoría de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, ¿no?, y se inscribe en la lista representativa de todos los patrimonios del mundo, bajo la propiedad intelectual del Estado boliviano, del Estado plurinacional. ¿Se entiende, verdad? Ese va a ser el tema de hoy día, ¿ya? Entonces, son 6 menos cuarto, espero por lo menos en 15 o 20 minutos explicarles todo un proceso, ¿ya?, y que entendamos al final por qué se llama recorridos rituales. Empecemos hablando sobre el tema del origen del nombre de Alacita.
En realidad la cita es un universo, ¿no? Han visto ayer, es miles de cosas la cita. Tiene de todo la cita, no le falta nada a la cita, ¿no? Entonces, es en realidad como un microcosmos y un macrocosmos donde se realiza todo este conjunto de expresiones, ¿no?, de la población que se vuelca, ¿no?, desde las 10, 11 de la mañana para concretizar sus deseos. Y al mismo tiempo, la ciudad de La Paz se paraliza. Lo han visto ayer, o sea, a partir de las 10:30, 11 ya La Paz estaba con problemas de transitabilidad. Casi como 6 puntos del eje central se han paralizado, incluyendo en la ciudad del Alto, incluyendo algunos macrodistritos que ya se han descentralizado de alguna manera, ¿no? Entonces, hablar de la cita es hablar de dos contenidos fundamentales. Uno primero como fiesta, porque es fiesta, es una celebración festiva, donde no hay una entrada obviamente de conjuntos folclóricos, pero sí es una fiesta de celebración ritual, ¿no?, que vamos a aclarar después. Por eso dice el nombramiento. En la ciudad de La Paz, porque estamos en la ciudad de La Paz, en Chuquiago Marte, y durante la cita, que sería el 24 de enero, ¿no?, lo que pasó ayer. Entonces, quiero que entendamos dos procesos que están en conjunto. El elemento fiesta, que convoca a una celebración donde la gente está feliz y contenta, y además que las autoridades también hacen una gran inauguración con música, con actividades teatrales, con autoridades, ¿no?, del Estado plurinacional y las autoridades subnacionales, están los de FENAENA, que es decir, los artesanos, está la población en conjunto, pero lo hacen en el lugar donde va a ocurrir lo que a continuación dice feria. Porque entre fiesta y feria hay un cierto matiz, ¿no? Porque fiesta es una cosa, pero feria es lo que continúa a la fiesta. O sea, lo que pasa es 24 de enero mediodía y ya usted puede ir a la feria a Campo Urbano Central, aunque la feria está en toda la ciudad de La Paz, por lo menos como 4 o 5 horas, ¿no?, porque son tomadas los atrios, son tomadas las calles, las iglesias principales, los campos abiertos, la gente se sienta, los yatiris se exponen, las iglesias se abren, la gente no va detrás de los yatiris, compras, o sea, es un mundo de cosas que se están ocurriendo en distintos atos. Ato quiere decir en aymara feria, ¿no?, lugar de mercado. Ahora, ¿por qué no es un mercado como la Rodríguez? Uno puede decir es un mercado, porque uno va y compra cosas, ¿no? Pero no es un mercado cualquiera. Eso quiero que entiendan bien. Un mercado es un mercado de la feria de la 16 de julio, donde también usted puede comprar cosas, ¿no?, porque necesita. Pero para mí, este mercado que se establece el 24 es un mercado de bienes simbólicos. ¿Por qué digo de bienes simbólicos? Porque cada uno de los elementos que usted va a ir a consumir en ese mercado tiene un significado, ¿no?, que está relacionado con el contenido de alacita. Y alacita es no solamente comprame pues en aymara, ¿no?, porque sería una relación mercantil, sino también es con algunos matices y otras raíces chalacasiña, que quiere decir también chalaca, intercambiaremos, es decir, lo que han visto ayer, ¿no?, toma dinero, toma el gallo, dame la gallina, toma la casa, dame la... O sea, hay esos intercambios. Cuando la gente, y ustedes no les voy a contar, no son turistas, son paseños seguramente, ¿no?, cuando uno agarra la plata y empieza a pagar deudas, ¿no ve? Entonces ahí está estableciendo una relación social que está mediado fundamentalmente por este mercado simbólico. ¿Por qué digo simbólico? Porque está no solamente establecido, ¿no?, un elemento material llamado dinero, llamado casita, llamado autito,
porque ese elemento material en sí mismo contiene un elemento de reproducción, ¿no?, que se convoca a todo este universo llamado Chuquiago, ¿no? Entonces hay como hay como una convocatoria donde la gente está pensando en abundancia, está pensando en prosperidad, está pensando, para algunos, que para mí no es la verdad, sueños, ¿no? Porque los sueños son, y los sueños a veces vienen pesadillas, ¿no ve? Hay sueños despiertos, hay sueños dormidos, ¿verdad? Y para mí no tiene nada que ver con la laxidad. Ese es mi punto de vista. Ahora, si alguno dice sí, son sueños, puede ser, pero para mí son deseos, que los voy a argumentar más adelante. Entonces, esta compra de bienes materiales en miniatura están implicando en sí mismo todo un conjunto de elementos simbólicos y significativos. Si uno quiere, ¿no?, agarrar un equeco, ¿verdad?, se compra, pero este equeco no es un equeco, no es un personaje cualquiera. Esto implica un conjunto de elementos y de relaciones sociales que establecen entre el que va a tener y el quien lo va a otorgar. Porque no se puede tener un equeco así nomás. Hay que establecer un conjunto de reglas y normas. Uno puede tener un equeco como una obra de arte, como yo tengo equecos como obra de arte. Pero desde el momento en que le pones un nombre y le pones un cigarro, ya has despertado la espiritualidad, ya has despertado la jaya de ese queco. Ese queco ya establece relaciones contigo. Pero dices, pero es un estuco, ¿no? Es un personaje creado. Pero ustedes, ¿qué ven aquí? ¿Un Dios de la abundancia? ¿Qué es un Dios, por ejemplo? Uno se pregunta, ¿qué es un Dios? ¿A qué nombramos Dios? Entonces hay que preguntarse críticamente en ese sentido. Entonces uno puede comprarse esto como 20.000 cosas, casita, puede comprarse los títulos como han visto, 20.000 cosas, ¿verdad? En esa medida es que eso está circulando a partir de juegos rituales que se establecen el 24 de enero a mediodía. Por eso yo pongo fiesta, feria, bienes simbólicos en un mercado, ¿no?, donde hay estas miniaturas que tienen un significado para quien lo está buscando, ¿no? Entonces ahí en ese espacio, en ese escenario del mercado, hay unas personas que te ofrecen cosas, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Los artesanos, los expositores. Y tú vas deseoso a comprar ese objeto que tú necesitas. Entonces ahí es la relación simbólica. No vas a comprar por comprar, no vas a comprar un fideo de este tamañito, pues, no para tu casa, o sea, para cocinarlo ese día, sino vas a comprar para tenerlo y para darle un significado de reproducción, ¿verdad? Ese es el elemento que quiero que entiendan muy bien, ¿ya? También el Alacite es un gran mercado artesanal, porque ustedes van a la feria y no solamente van a encontrar objetos en miniatura, sino también encontrar todo tipo de estos elementos, ¿no? Desde macetas, desde juegos de choca, desde plantas y otras cosas más, muebles, ropa tejida. Yo me he comprado, por ejemplo, este chal ahí, ¿no? O sea, cosas que pueden encontrarse en la feria, ¿no? Mezclado con todo lo que es las miniaturas por espacios y por escenarios. Donde usted quiere ir, usted va y compra. O quiere jugar, no sé, pues, ¿no? Entonces cada uno establece esa actividad en la feria. Estamos hablando de la feria, ¿no? Ya la fiesta pasó del 24. Ahora, ¿qué son estos elementos de reproducción? Establecidos en dos niveles, la illa y la hispaya. ¿Qué es la illa? ¿No? Es un concepto aymara, viene de la cosmovisión andina, viene desde las épocas pretéritas antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Entonces esta illa es como una memoria a objetos que parecen ser miniaturas, y algunos dirán amuletos. No son amuletos, son illas que establecen la relación de producción humana. ¿A qué se refiere esto?
a que, como ustedes ven, una pala, un pico en miniatura, una escoba, ¿por quiénes están hechos? ¿Quiénes hacen eso? Los artesanos. Pero en términos normales, para usar una pala, un pico en el trabajo, ¿quién fabrica eso? Los seres humanos, ¿verdad? Entonces, un objeto en grande, cuando se dice hilla, se hace pequeñito. Y ese pequeñito, que es miniatura, tiene un elemento central para despertar la reproducción, que es básicamente el ritual. Por eso es que hilla, que puede ser como un elemento, hay así como terminaciones, Hillimani, ¿no? Hilla Pacha, el dios Illapa, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con por ejemplo, hay también una terminación, es aymara la terminación, ¿no? Por ejemplo, Illa tiene que ver también con Ispaya, porque está Illa, ¿se dan cuenta, no? Ispaya, Illa. Entonces, Ispaya son los productos referidos a las semillas, a la producción agrícola. Esa Ispaya no es producción humana, sino es producción natural. Es cuando el agricultor va a ir a sembrar un choclo, una papa, pero no depende la reproducción del esfuerzo humano, depende de la naturaleza. ¿Se dan cuenta? O sea, si hay lluvias, si hay sol, si hay luna, si hay todos esos elementos cosmogónicos que afectan como factores a la producción, entonces esa semilla que hace va a ir creciendo. Entonces, a eso se llama productos agrícolas. Y como verán ahí, son puras semillas. Semilla de maíz, semilla de quinoa, ahí están también los guairurs, todo lo que tiene que ver con semillas. A eso se llama Ispaya, ¿ya? Illa, producción humana. Ispaya, producción agrícola, es decir, la papa que crece de chiquito hasta que tenemos la cosecha en el mes de marzo, ¿no? Entonces, todo este tiempo está referido también a la producción agrícola. Ahorita, por ejemplo, tenemos problemas de lluvia. Por ejemplo, mis compañeros campesinos me han dicho, no hay lluvia en el campo. David, tenemos un año fregado con la papa y con otros productos. Hay sequía. Y otros me han dicho que la helada se lo ha llevado la papa. Pues imagínense a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Hoy día, en este tiempo de lluvias, el tiempo de Jayupacha, porque después de esto, ¿qué viene? Anata Carnaval, ¿no? Y en Carnaval supuestamente va a haber todo un proceso de de chayas a las Pachamamas, ¿no? En esa medida les estoy explicando esto que contiene. ¿Qué más contiene la cita para luego entrar ya a los recorridos rituales? El tema del sincretismo religioso, es decir, dos doctrinas, ¿no? Dos formas de ver el mundo, dos formas de ver culturalmente la sociedad, desde la visión católica y desde la visión tal vez aymara, andina. Entonces, una vez que compra la persona, ¿no? Que compra la persona su miniatura, su casita, ¿qué hace? Lo que hace es ir donde el yatir, lo hace sahumar, después se va a la iglesia, le hace echar agua bendita, o después se va donde su santo, va a frotar la plata, o después empieza a regalar. Es decir, hay varios elementos que tienen relación con la Virgen, Nuestra Señora de la Paz, que ven al lado, y el Equeco, dos personalidades que tienen que ver con el imaginario religioso de personas, ¿no? De relaciones religiosas, de doctrina y de pensamiento humano. Pero sin embargo las dos están casadas, ya cada una. O sea, uno pueden ir solamente donde el yatir y no están obligados a ir donde la iglesia. Otros van a la iglesia y no van donde el yatir, depende de su creencia. Entonces, sin embargo, otros van a los dos lugares. ¿Para qué? Para asegurarse de que eso que están pidiendo se haga realidad. O sea, es decir, si no me surte con lo andino, con el equeco, me surte con la Virgen, ¿no? Entonces voy a apostar a los dos.
¿no? En esa medida es que yo no les he puesto estas dos maneras de actuar del ser humano justamente en el escenario de la Lasita. Ya, ahí está el somerio con el yatiro. La gente una vez que compra va y ya, listo, ¿no? Y segundo, va a la iglesia, entra a la iglesia y recibe un chorro de agua, ¿no? Y ya se sale, listo. Eso es la Lasita, pintado de manera bien resumida, ¿no? Aquí nos falta la gastronomía, nos falta la chaya, nos falta la comunidad, ¿no? Nos faltan muchas cosas, pero sería interminable hablar de eso. Entonces, frente a este escenario, lo que se hace es una necesidad estatal, una necesidad de los actores sociales, es decir, queremos que la Lasita sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero eso es como una demanda, pero esa demanda ante la UNESCO requiere trabajo, requiere cumplir una norma, un procedimiento, ¿no?, que la UNESCO establece. Entonces, en esa medida es que, ¿no?, nos vamos a referir ahora a eso, rápidamente, para que alguien alguna vez tal vez tenga esta necesidad de explicar qué se necesita para ser declarado de la Patrimonio de la Cultura por la UNESCO. Entonces tiene que cumplir estos requisitos que se ha hecho con la Lasita, ¿ya? Primero, se hay que elaborar un expediente. ¿Qué es un expediente? Es una carpeta, ¿no?, de más de 100 hojas, no sé, depende de cómo trabajemos. Pero la UNESCO lo que quiere es un resumen de todo eso, ¿no? Entonces el expediente implica actividad, implica tareas, pero ¿quiénes van a hacer esas tareas? Entonces organiza un comité impulsor, un comité que se haga cargo de elaborar esa carpeta, ese expediente. Pues ahí está el Ministerio de Culturas, que tiene que ver con el Estado, la Secretaría Municipal de Culturas de aquí del municipio, el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el MUSEF, la Federación de Artesanos, FENAENA, el Consejo Departamental de Culturas de La Paz, que es un colectivo, también tiene que ver la gobernación, ¿no?, porque está en La Paz. Después hay otros actores sociales, otros colectivos, otras organizaciones que se suman, por ejemplo, la Fundación Cajías, ¿no?, que se ha sumado, y hay uno que fue el CEDECA, un Centro de Investigación Cultural Andino. Pues todas las personas con un experto han elaborado el expediente. Ese es el comité, ¿ya?, que fue el 2015. El comité estuvo formado por, les digo, la primera persona que ven de rojo ahí, una señora, es la señora Beatriz Loza, es la que estuvo a cargo de organizar el expediente. Ella ya falleció, el ministro de esa vez, desde ese entonces, y ahí están los del museo y están algunos investigadores. ¿Ya? Entonces, ese es el comité, eso se hace cargo de armar la carpeta, ¿ya?, o de seguir. ¿Cuáles son las tareas del comité? Entonces, elevamiento de información, talleres de consulta con investigadores, ¿no?, del Museo y FENAENA, y todos ellos tienen que buscar un elemento principal, ¿no? Perdón, ¿me sacas una foto con este mi celular? Me van a pedir así para mi registro. Sácalo con varias, ¿no? Entonces, todo este comité lo que tiene que hacer es establecer un cronograma de consultas, de elevamiento de información, investigación, talleres con los actores, y hay que buscar el elemento central, porque la Lasita es todo, y la UNESCO dice, ¿cuál es el elemento central? ¿Cuál es ese núcleo? ¿No? ¿Cuál es esa identidad que nos lleve a decir, esto es la Lasita? Entonces ahí se ha empezado el equeco, la abundancia, la prosperidad, los artesanos, la miniatura, o sea, todo se ha planteado, ¿no? Entonces, sin embargo, se ha quedado con este concepto que tiene que ver con recorrido. Y cuando hablamos de recorrido, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando alguien dice, he hecho un recorrido, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué acción social nos estamos refiriendo?
a establecer un itinerario, un camino. Ese es un recorrido, es un camino, es un conjunto de hitos que usted tiene que caminar y establecer el 24 de enero, ¿no? Ese es un recorrido. Yo lo entiendo como un proceso ritual, el 24 de enero. Ahora, entendamos qué es ritualidad. ¿A qué entendemos por ritualidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ritualidad? Básicamente a convocar, ¿no?, un conjunto de fuerzas que no están presentes en nuestra corporalidad. Nosotros somos consumidores. Yo puedo decir, quiero la maleta del millón, ¿no?, pero yo no me puedo hacer mi misma acción ritual, sino tengo que buscar a una persona que convoque a las fuerzas de la naturaleza y convoque a otros elementos para energizar este elemento. Entonces la ritualidad es un rito, es una acción, incluso que tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con elementos relacionados con la religiosidad, con la doctrina. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del Equeco, estamos hablando de un mundo, ¿no?, que está relacionado con la cosmogonía y con la cosmovisión andina. Y cuando hablamos de la Virgen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la teogonía católica, de la doctrina católica. ¿Usted puede hallar como sacerdote este objeto si le pido? No, ¿verdad? Pues tenemos que ir a la iglesia y tiene que hallar el sacerdote con el agua bendita. ¿Qué es el agua bendita? ¿Qué significa hablar del agua bendita? ¿Por qué echa agua bendita y no echa incienso, no echa tierra? ¿Se han preguntado por qué echa agua bendita el cura? Porque es una bendición, ¿no?, que viene del bautismo del Señor Jesucristo. El agua tiene que ver con el elemento vida. Si no hay agua, no hay vida. Entonces los católicos saben que el agua es creación divina, de lluvia, de vida, de naturaleza. Entonces por eso es que le echa agua. Pero ¿qué hace el yatiri? ¿Por qué no le echa agua el yatiri? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué el yatiri sauma? ¿Por qué chaya? ¿Y con qué chaya? ¿Con agua? No, chaya con alcohol, con vino. Le hace un saumerio con incienso, con copal. Te lleva donde le queco y te hace toda una... Y además te echa en la mano, te echa con cerveza. Es un performance en conceptos antropológicos. Es un dramatismo, es una teatralización donde uno busca estos elementos para fertilizar y darle energía a este objeto. Porque si no va a hallar andel yatir y no va a la iglesia, no tiene sentido. Entonces eso es un ritual, es una recurrencia, es una repetición que lo hemos hecho, no sé, desde hace unos 50, 60 años. Para su información, esto de comprar a mediodía del 24 y lo de chayar es una invención que ha sucedido a partir de 1960. No es algo milenario. Algún dirá, viene desde antes. No, mentira. Nosotros hemos investigado esto en 2017 y aquí tenemos evidencias que en el siglo XIX, ¿no?, 1800 para adelante, no había el rito de la chaya. ¿Qué les parece? No había yatiris. Lo que había es comprar una miniatura y ya, listo. Y lo que había era, ¿qué? La fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Esa era la fiesta principal del 24 de enero. Ya salía la procesión. El 24 de la Virgen era importantísimo, porque ese día se celebró y se celebra a la patrona de la ciudad de La Paz. Y era una fiesta importantísima que tenía prestes, tenía su cofradía, tenía todo, y salía ¿de dónde? De la catedral. Y como parte de esa celebración religiosa, habían indios tocando música.
salían con sus pinquillos, sus tarcas y todo su música detrás de la Virgen, como ocurre en sociedades colonizadas. Nosotros somos sociedades colonizadas, que hemos superado eso, pero la Iglesia ha sido también parte, componente fundamental para que se geste esta tradición de la lasita. Porque antes no era relevante, hasta el siglo XX, digamos, hasta 1940 no era relevante. Hemos encontrado un dato en el periódico donde el obispo dice: han venido con sus miniaturas a la iglesia de la catedral y nos han pedido la bendición. Hemos bendecido esas miniaturas. Pero en 1910, un etnógrafo llamado Arturo Posnansky habla por primera vez sobre lo que es el elemento central del Equeco. Y después, a partir de ahí, empiezan a construir un discurso respecto a la reproducción a partir del Equeco. Entonces, de alguna manera se va construyendo un discurso, una narrativa, para que nosotros el 24, que no era a las 12 en punto, además la cita no era como ahora tenía fiesta, feria, tenía la fiesta en la mañana, en la noche del 26 se juntaba la gente en la Plaza Murillo, y en la tarde terminaba. Y a veces en la tarde habían como una especie de estampida de los gualaichos que iban por los puestos y sacaban cosas. Se robaban y decían esos gualaichos malandrines que vienen a robar, no sé, hay que cuidarse. Y así están las referencias que hemos descubierto a través de las investigaciones de investigadores y de la prensa que reflejaba en ese momento histórico cómo era la cita, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver estas referencias, pueden ir a la hemeroteca, busquen el periódico La Razón o el periódico de esa época de 1900 o 1800, y van a encontrar que ahí se habla más de la fiesta de Nuestra Señora de la Paz que de la fiesta de la cita. Entonces, este proceso ritual tiene que ver justamente en esta acción que trasciende nuestro interés, porque si no queremos hacer eso, no lo hacemos. Te puedes comprar este billete, no está mal quitado, y te lo llevas a tu casa y no pasa nada. Pero si quieres que esto se reproduzca y tengas plata, tienes que hacer lo que la tradición te dice. La palabra, señora, quería usted hablar algo. Sí, en realidad tengo varias preguntas. Ya. Supongo que va a haber un espacio. Ya, va a haber un espacio. Pero si quiere preguntarme en el proceso, no hay problema también. Así hablamos y coloqueamos. Para si quiere tomar nota también, no hay problema. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, me lo dice también, porque así podemos dialogar también. No es que yo he venido a imponer mis ideas, sino quiero dialogar con ustedes, ¿no? Sobre ese tema. Usted hace referencia a que el 24 era la fiesta de la Señora de la Paz, ¿no? Sí, claro. Era la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Es patrona de los paseños y de los conquistadores. ¿Cuándo se realizaba la lacita? Les pregunto a ustedes. ¿Cuándo? Según los historiadores, se realizaba la lacita, la chalacasiña, el intercambio, el tiempo de la fertilidad, el 21 de diciembre, en la fiesta del solsticio de verano, el Capaj Inti Miquilla. Eso dice la historia. ¿Me consta a mí? No me consta. Pero nos relatan los investigadores que el 21 de diciembre, porque es un solsticio, como saben ustedes que solsticio y equinoccios, ¿verdad? Cada 21. Entonces el 21 de diciembre se convocaba en una ceremonia, pero no dice Guamán Poma de Ayala que había la cita, que había queco, lo que dice que había una celebración ritual porque se estaba empezando la producción agrícola el 21 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa con esta migración o cambio? ¿Quién cambia del 21 de diciembre al 24 de enero? ¿Por qué ocurre ese cambio? Es un tema político, es un tema también de dominación y subalternidad, de expresiones paganas, de indios que todavía creen en estas porquerías y supersticiones, como dicen los curas, ¿no? Sobre todo el Pérez Yolín dice, sí, creen en un dios Tunupa que trae prosperidad, ¿no? Y eso es realmente cosas del demonio. Y le digo, hasta la época del 80, 90 que yo empecé a hacer la investigación, habían grupos de evangélicos
que gritaban en las calles indicando el Equeco es un pagano, es un demonio, y así tenían los panfletos. Yo tengo los panfletos, o sea, no me estoy inventando. También es un momento de conflictividad, ¿no? Para algunos, que es el Dios de la mujer, pero para otros dicen, no, eso es una mentira, no hay tal cosa, y algunos apuestan por celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Entonces, hay una leyenda, yo les doy la referencia. La leyenda se llama de Antonio Díaz Villamil, que en 1945 el gobierno municipal convoca a un concurso y hay varias personalidades de escritores que presentan sus leyendas. Y ahí es donde Antonio Díaz Villamil, con el seudónimo de Choquehuanca, gana el concurso, y esa leyenda se vuelve oficial ya para todos, de que el cambio del 21 al 24 fue establecido porque la Virgen fue la patrona y la defensora del asedio de los indios, por el tema del cerco de los indios. Entonces dice que a partir de 1781, el 82 y el 83, el gobernador Sebastián Segurola dice que a raíz de que el Equeco, llevada por una indígena, Paulita Tintaya, de su novio Isidro Choquehuanca, ¿no?, había mantenido a la señora y a su familiar para que no se mueran de hambre, porque había un objeto, así como ahorita está cargado de fideo, de arroz, todo, le había proveído a esa familia para que no muera de hambre. Entonces, en agradecimiento a este hecho, entonces dice, no, que no se pierda, eso es un elemento muy importante y que nos ama. Entonces, porque no lo vamos a reconocer como algo importante, lo pondremos así como parte de Nuestra Señora de la Paz, porque Nuestra Señora de la Paz también nos ha defendido los indios. Esa leyenda lo pueden tener, está en el internet, lo pueden bajar la leyenda, ¿no? Entonces eso es como una narrativa que se ha construido a partir de 1945 para adelante. Sí, dígame, señor. Es decir, esa entre comillas, leyenda, ¿no es cierto? A nosotros nos han relatado como que realmente hubiera sido un hecho, ¿no? Claro, porque nosotros no nos hemos puesto a investigar, ¿no es cierto? Usted ha investigado, entonces usted dice que solo es una leyenda, o sea, en realidad no ha sido cierto, ese cerco no ha existido, digamos. Miren, los mitos y las leyendas tienen una función social. Un mito es como un relato, ¿no?, de hombres prehistóricos que hubieron antes. Dicen que los animales hablaban, dicen que este Equeco existía antes y que regalaba todo y que solo aparecía y le daba como el genio de la lámpara, ¿no? Pero una leyenda es una construcción social ideológica sobre un hecho, y eso está construido por los seres humanos, por nosotros. Podemos inventar una leyenda de la Cantuta, podemos inventar una leyenda de la Huipala, podemos inventar una leyenda, no sé, pues de Juan de los Palotes, ¿no ve? Entonces una leyenda es una construcción histórica de un determinado hecho por personas. Y esta leyenda, el señor Antonio Díaz Villamil no tiene fuente, no tiene fuente. Se supone que él, siendo un investigador, porque tiene varias leyendas, tiene un libro sobre leyendas de mi tierra, se llama, pueden ustedes ver, ¿no? Hay varias leyendas, la Cantuta, la leyenda de Sajama, la leyenda de Lilimani, la leyenda de todo, ¿no? De Tunupa, todo. Pero la leyenda del Equeco, él la construye y todos, de alguna manera, hemos repetido eso. Y si hacemos un análisis semiológico y literario de esa leyenda, yo les explico que también, de alguna manera, Antonio Díaz Villamil construyó eso en base a la realidad. Ha fantaseado, pero puede ser que tenga una base real, histórica. No está lejos el cerco, no está lejos a ver, ¿de dónde surge la señora que se está durmiendo? ¿De dónde surge el plato paceño? ¿Por qué comemos el plato paceño el 24 de enero y no en otra época? ¿Por qué es tradicional el plato paceño el 24 de enero? Son preguntas, ¿no?, que hay que resolver, porque no se olviden de que es una expresión a la cita, pues, popular, indígena. Entonces, ¿quién se ocupaba de documentar eso? El periódico. Ya en el periódico salen investigaciones, salen estas leyendas. Entonces, el periódico no habían investigadores, a nadie les importaba cosas de los indios, era folclore, eso va a pasar, es superchería, es superstición, esos indios, ¿qué estarán haciendo, no?
Además molestan con sus fiestas, con sus tragos, son unos borrachos. Así era la mentalidad de la oligarquía liberal, desde 1920 hasta 1952. Ese era el pensamiento racista de esa clase, que no separaba que había expresiones que podrían generar ese encuentro intercultural, pero como eran racistas, todo lo de los indios pues era tachado de pagano, y que algún día eso va a desaparecer, igual que las cholas. Las cholas que pues van a desaparecer porque se van a poner pantalón todas, pero se dan cuenta que no viene a la inversa, ¿no ve? La chola se ha empoderado, y el pensamiento liberal, racista y todo de esta clase se fue al tacho, porque la fuerza de la sociedad, la fuerza y la energía del Equeico y de todo esto se ha sobrepuesto a la Virgen Nuestra Señora de la Paz, y hoy día ya no se le da importancia a la Virgen, señores, le da importancia ¿a qué? A la lacita. ¿Eso qué quiere decir? Que el Equeico ha ganado. Ahora no puedes decir sí, pero sin embargo hay todavía ese tejido, porque no nos podemos deslindar del discurso religioso colonial. Por eso es que todavía seguimos nosotros pidiendo, ¿no ve?, a la lacita. Entonces ese es un tema que tiene que ver con los recorridos rituales, porque hay un recorrido, o sea, hay un camino. No puede usted eludir ese camino. Puede empezar por cualquier lado, pero ya les voy a explicar cuál es esa idea de cómo se establece el recorrido en las personas. Ahora, después se llena el formulario, se produce un video de 10 minutos, se mandan fotografías y se hace una catalogación de fichas, ¿ya? Para mandar el expediente. Ese es el formulario que hay que llenar. Está en francés y hay que llenarlo en castellano. Incluso hay número de palabras, ¿no? Te dicen 50 caracteres. Entonces tienes que llenar en 50 caracteres todo un proceso histórico. Y si te pasas, te rechaza la misma. Entonces esta señora, Beatriz Loza, tuvo, ¿no?, la estrategia, además que sabía hablar francés, sabía hablar inglés, y entonces conocía muy bien el proceso, ¿no? Entonces, y estos son el tema de las fichas. Se han hecho como 30 fichas de todos los elementos de la lacita, y se han mandado las fichas, que son fichas que nos manda la UNESCO, ¿ya? Y hay que establecer eso. Ahora, dentro de esta carpeta se plantea el plan de salvaguardia. ¿Qué es un plan de salvaguardia? Son acciones, ¿no?, que se establecen de cooperación entre el Estado central, ministerio, los gobiernos subnacionales y los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? En primera instancia, los artesanos, los yatires, los de la Iglesia Católica, los de FENAENA, que es una organización gremial de los expositores, el MUSEF, la universidad, el gobierno municipal, donde yo he participado en una primera instancia y después han continuado otros, ¿no? Entonces, ese es en realidad este comité que hace el plan de salvaguardia. Ahora, ¿qué es un plan de salvaguardia? Son acciones para fortalecer líneas y objetivos para ir trabajando en lo que es la lacita. Es decir, aquí dice, el primer objetivo es rescatar la memoria histórica de la lacita. Eso implica muchas tareas, ¿no? Segundo, rescatar la memoria histórica de los itinerarios rituales de la lacita, recogiendo testimonios, lo que hemos hecho, ahí han visto testimonios de la gente, todo, ¿no? Tercero, crear instrumentos pedagógicos, es decir, hacer un plan curricular con el Ministerio de Educación para que la lacita no solamente esté el día del 24, sino que todo el año los estudiantes aprendan y conozcan lo que es la tradición de la lacita y del Equeico. El cuarto, potenciar los concursos de la lacita. El gobierno municipal hace cada año, hace más de 90 años, hace el concurso de la lacita. Cada año el gobierno municipal lanza la convocatoria con unas 10 categorías y les da un premio a cada uno de los artesanos. Siempre en miniatura, nada en grande. Entonces eso hace el concurso y otras cosas más, ¿no? Y finalmente, mejora los inventarios con investigadores. Quiere decir que hay que inventariar todo. Por ejemplo, tenemos que inventariar que es la maleta del millón, ¿ya? Y porque tantas cosas que tendríamos que inventariar no hubiéramos llegado nunca. Hubiera sido como 1000 cosas, ¿no? Entonces se han priorizado elementos centrales. Ahora yo les voy a dar un tips, les voy a
compartir un secreto respecto a esta maletita del millón. A los que se queden hasta el final y me hagan preguntas, les voy a regalar estos como hillas de la prosperidad, illa colpe se llama, que está en el poder. Y lo que van a hacer con esto cuando les regale es ponérselo en su billetera. Y así todo el año no les va a faltar dinero. No, ahora pueden hacerlo ustedes saumares o con un yatir. Pero si lo ponen ustedes como estos billetitos, ¿no? Como hillas, que se llaman illa colpes, hillas de poder, lo ponen en su billetera como yo lo pongo siempre desde hace años y nunca te va a faltar plata en tu billetera. Ahora, que lo creas o no lo creas tiene que ver con la fe que tú tengas, ¿no? Respecto al elemento central, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, este es un plan de salvaguarda que hay que establecer con todos los actores sociales y ahí puede salir 20.000 tesis, señores, respecto a la LACITA. De todo pueden ser tesis, en turismo, en sociología, en pedagogía, en psicología, en antropología, en historia, 20.000 tesis pueden salir, ¿no? En base a aplicar el plan de salvaguarda. Dígame, señor. Tengo una pregunta, o sea, volviendo al inicio, David, usted puso una imagen de lo que era inicialmente el Ekeko, ¿no? Que más bien parece una imagen de un extraterrestre, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿cómo migramos a un Ekeko, digamos, que es más de, o sea, parece, tiene una forma humana, ¿no es cierto? Porque el anterior Ekeko no tiene. ¿Y de dónde data, según las investigaciones? ¿O dónde apareció? ¿O simplemente estaba y dijeron, este es el Ekeko? O sea, ¿cómo fue eso? Por favor. Bueno, eso es todo un misterio, toda una investigación, solo hablar del Ekeko. Pero ahorita no estamos hablando solo del Ekeko, estamos hablando de la carpeta que ha sido declarado como la LACITA de los recorridos rituales, que implican todo, ¿no? Implican todo, Ekeko, miniaturas, todo implica. Entonces, hablar del Ekeko podemos hablar en otro momento, porque yo tengo mi teoría sobre el Ekeko, de su surgimiento, su genealogía histórica, y lo que he puesto al principio es el Ekeko Tuno, el que hemos repatriado de un museo que se ha apropiado hace años por un traficante de obras, se lo ha llevado y además ni siquiera sabemos si es un Ekeko. Claro, ¿cómo saben? O sea, ese es un tema, es que estamos trabajando con datos arqueológicos y con datos muy poco fiables, son más hipótesis, entonces no le puedo decir exactamente si ese señor que estaba en el principio es un Ekeko y además dicen otros que es una Ekeka, porque tiene, otro día podemos hablar de este tema, pero no es el tema de ahora. Yo le tomo la palabra, claro, vamos a hablar un poquito atrás. Es que está muy referido también a lo que es la LACITA, ¿no? Porque el eje central, o sea, el representante así como de la LACITA, el dios de la abundancia, es el Ekeko, ¿no es cierto? ¿Y por qué le pregunto sobre esa imagen? Porque esa imagen sale por todos los medios, lugares, exposiciones. Exactamente. Entonces simplemente era como ya, por una eso breve referencia. Le tomo la palabra, de hecho al final le voy a explicar un poco, ¿ya? Pero es hablar de por lo menos 2 o 3 seminarios sobre el tema del Ekeko. Es todo, claro, es todo un mundo. Vistazo, ¿no? Es todo un mundo, le cuento. Puede ser, es todo un mundo. Vistazo, sí, le voy a dar al final, ¿ya? Ahora les quiero hablar de lo que es el recorrido ritual de la LACITA. ¿Cómo es el recorrido ritual de la LACITA? Así rapidito les voy a decir, ¿ya? Cuando uno establece una relación y quiere entrar a jugar esa ritualidad en la LACITA, ¿qué es lo que establece? ¿Cómo empieza uno? Esta es mi hipótesis también, ¿ya? Porque no se explica en la carpeta, que es esto, que ha sacado el ministerio, no se explica exactamente cómo funciona la ritualidad y los recorridos, cómo se establece eso, ¿no? Cómo es ese desarrollo. Entonces yo he planteado primero, en mi primer elemento central, es necesidad-deseo. Uno establece subjetivamente, pues digo, es material y espiritual y es subjetivo. Si uno quiere una casa, ¿cómo es que quiere una casa y no quiere un auto? ¿No? Entonces establece prioridades, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es mentalizarse. Uno sale de la casa y dice, quiero una casita, voy a ir a la LACITA, o quiero un auto, o quiero un terreno, o quiero un título. Ya tiene en su pensamiento, ¿verdad? Si ya está aquí, en su pecho, en su cabeza, en su ser, que algo quiere, y no va pues así como un tonto a decir, a ver lo que me parezca, digamos, ¿no? Sino que ya hay ese deseo, tanto un deseo y necesidad material
o espiritual, porque uno no puede desear solamente bienes materiales, uno dice yo quiero el amor en mi vida. ¿Y cómo establece el amor en su vida? Una gallinita quiero, o quiero, no sé, una planta, no sé, entonces, o quiero, no sé, ser feliz con mi pareja porque le voy a acompañar a comprar, no sé. Entonces hay esa materialidad, como también hay esa subjetividad espiritual, ¿ya? Que empieza el ser humano. Entonces, para tener eso, ¿dónde hay que ir? Hay que comprar la miniatura. Ya les he explicado al principio dónde se va a comprar la miniatura, ¿verdad? En ese mercado. Una vez que compras la miniatura, ¿qué haces? Vas al ritual, a la chaya, a la bendición de la iglesia, ¿verdad? Vas ahí, ¿verdad? Haces cola, te peleas con la gente, te hacen la chaya. Y cuando ya haces eso, ya tienes cumplida tu satisfacción material y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes la plata en tus manos, ya tienes la casa en tus manos, ya tienes ese objeto deseado, ¿o no? Si ustedes han deseado un auto, han comprado el auto, ¿sí o no? Ya lo tienen el auto. Entonces, ¿qué necesitan para que eso se haga realidad? Esa satisfacción material y espiritual. ¿Qué se necesita para que se haga material? Ya has chayado, ¿qué se necesita? ¿Es una magia? Muchas veces la gente dice, es mágico, es sueño. No es sueños, eso es necesidad. Nosotros en la sociedad humana tenemos carencias. Siempre somos seres de carencia, es decir, nos falta siempre algo. Queremos siempre consumir algo porque necesitamos algo. Tanto comida como necesidades materiales, es decir, casa, herramientas, computador, no sé, y también subjetivas, amor, familia, no sé, ¿no? Entonces, esa satisfacción es material espiritual, pero para eso, ¿qué necesitamos para que se haga realidad todo eso? Necesitamos, señores, trabajar. Porque si nosotros hacemos todo esto del ritual y usted se duerme en su cama, ¿no? ¿Usted cree que le va a venir por arte de magia en la casa? ¿Usted cree que va a venir el amor de su vida por arte de magia? ¿O que va a venir el auto y se va a parar en su pueblo y decir, no, aquí estoy, Juan, ya he llegado? No, no. Entonces no es tanto una magia, es una acción donde el hombre tiene que trabajar, tiene que activar, tiene que buscarse una pega, y ahí es el elemento central justamente ya de satisfacción real. Es como una semilla que la plantas y crece, y cuando ya crece, en base a tu acción natural y espiritual y material, ya tienes la casa en la zona sur, en el alto. Hay 20.000 testimonios que les puedo relatar, ¿no? Respecto a que las personas han comprado un autito rojo y el mismo autito rojo han tenido al año. Han comprado una casita con un terreno al lado y idem han tenido. Entonces, algo está pasando, pero ellos no dicen, me ha caído del cielo, dicen, yo he tenido que trabajar, me he prestado plata del banco, todo ha sucedido, he tenido doble trabajo, he hecho un buen negocio, entonces algo está pasando. Entonces, después del recorrido de la satisfacción material espiritual, viene la gastronomía, que es el aptapi, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el aptapi, el momento de satisfacción personal, ya tienes todo, ya has tenido tu maleta del millón. ¿Qué haces? Comes alegre, contento, chayas con la familia, con tu hermano, con tu primo, con tu novia, con tu esposa, tus hijos. Ahora ya tenemos la casa, chayaremos, comeremos, estaremos. Algunos incluso hacen un círculo ahí en las plazas, se compran cervecita, toman, comen. Es decir, eso es finalmente el cierre de lo que es el recorrido ritual. No es pasos, son puntos, estaciones que uno puede cumplir o no puede cumplir, depende de cada uno, qué es lo que está buscando, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el elemento central que nosotros buscamos? ¿Por qué la alacita es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Porque trasciende valores. Son valores únicos que nosotros podemos decir que esto establece en la alacita cuando nosotros vamos y jugamos con ese ritual. Entonces, la alacita fomenta los valores sociales andinos. Primero, la espiritualidad, la fe en el Ekeko y en la Virgen, ¿no ve? O sea, establece la fe. Si tienes fe en algo y en esto, ya se te cumple.
establece la fe, la espiritualidad. Segundo, te da anhelos de prosperidad y bienestar. ¿Qué quiere decir? Que no eres una persona derrotada, sino al contrario, dices, voy a tener mi título, pero voy a estudiar, voy a cambiar de universidad. Entonces te da ese impulso, ¿no ves? Esa energía. Entonces tú te pones las pilas y empiezas pues a estudiar. No te va a venir el título porque te has comprado en la cita, ¿no? Sino tienes que estudiar, tener tu meta, tu horizonte y ya, a cumplir, ¿verdad? Eso, y también la alimentación, porque si uno compra cosas de alequeco, papitas, fideos, todo aquello, entonces también está el elemento de bienestar del alimento, porque si nos alimentamos tenemos energía, y si no hay alimentación no hay energía, no hay sociedad, no hay cultura, no hay nada. No vamos a comer los dólares, señores, ¿verdad? Entonces lo que hace también es fomentar la prosperidad y sobre todo el convocar la fuerza de alimentación. Segundo, crea trabajo productivo. ¿Por qué crea trabajo productivo? Porque miles de artesanos viven produciendo miniaturas. Hay ocupación, hay ingreso, hay salario, hay trabajo productivo de miles de artesanos que están buscándose el pan del día. Y también trabajo productivo de parte de nosotros, que somos los creyentes, que también vamos y tenemos que trabajar para tener una casa, para tener un auto, para tener una moto, para tener lo que queramos, pues, ¿no? Entonces hay ese impulso también en la nación. Cuarto, se fomenta el AINI y la reciprocidad. ¿Qué es el AINI y la reciprocidad? El AINI es, si me das dinero ahora, yo te voy a dar dinero también. La chaya, la bendición, el saumerio, el dar el dinero y recibir, eso tiene que ver con la reciprocidad, el relacionamiento entre unos y otros, ¿no? De lo que ocurre en la cita. Y eso es solidaridad también, ¿no? Y finalmente fortalece ¿qué? La identidad, porque nos sentimos orgullosos de participar de una fiesta tan importante que ha dado patrimonio, porque el patrimonio es una valoración política, una valoración cultural y una valoración fundamentalmente humana, y que ha sido creado a partir de todo este conjunto de elementos que se reúnen alrededor de la fiesta de la cita. Entonces, por eso es que se fomenta también la interculturalidad, fundamentalmente. Entonces, estos son algunos de los elementos que fortalecen la cita, ¿no? Y que nosotros practicamos en las relaciones sociales y cuando entramos en este juego de elementos simbólicos. Y bueno, ¿cuál es el ideal de nuestra sociedad? ¿A qué propendemos? ¿A dónde queremos llegar? Justamente a este imaginario que es un campo, ¿lo ven? Con producción agrícola que ayude a la generación de familia, porque ven ahí padre, mamá y hijos, y además intermediados por la ritualidad. Ahí van a ver arriba la mamasara, que es una forma de choclo, de mazorca, porque es un maizal, ¿no ve? Que puede ser también un campo sembrado de papas, ¿no? Pero que en la cosmovisión del hombre agricultor, su mundo tiene que estar siempre referido a crear alimentación. Entonces la cita viene a eso, nos ha dado durante todo este tiempo. Por eso es que la UNESCO y todos los investigadores ven que la cita no simplemente es comprar y acumular y hacer un día de fiesta, no, ve también todos estos elementos de valores, y eso es lo que se ha defendido en la UNESCO, este conjunto de valores, este conjunto de recorridos, que no solamente uno va a comprar equeco, va a comprar 20.000 cosas, ¿no? Y en esa medida es que la cita fue declarado por la UNESCO como este elemento central, que es los recorridos rituales en la ciudad de La Paz durante la cita. Ahora, ustedes dirán, ¿el 24 termina todo? No, si no continúa en la feria. Uno puede hacer ese recorrido también en la feria. Puede ir a jugar canchitas, va a comer, va a comprarse una miniatura,
va a chayar esa miniatura, va donde un equeco, es decir, puede ser también en la feria ese recorrido. O sea, no solamente establece el 24 de enero, sino también otros momentos, ¿no? Hasta que termine la feria, que es un mes y medio. En esa medida es que también los recorridos rituales, que es este proceso, este itinerario, se establece de acuerdo a nuestros anhelos y a nuestras esperanzas y a nuestros deseos y necesidades. Entonces, en esa medida, les agradezco por haberme escuchado. La Paz, ciudad de movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.